investigador científico del CONICET. Bueno, otra vez mil gracias, Ariel, por prestarte a esta colaboración. Provecho para todos. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, es un placer estar en este seminario. ¿Me escuchan bien? Martín, no veo el chat, pero ¿me escuchan bien? Sí. Yo sigo el chat. Dale. Perfecto. Bueno, les decía, un gusto colaborar con Martín, que trabajó hace tantos años en FEMEVA, tenemos muchos amigos en común, pertenecemos a la misma cátedra. Yo al menos fui 3 años ayudante alumno, así que somos sapos del mismo pozo, como quien dice. Así que bueno, vamos a charlar un ratito de las evaluaciones económicas y las evaluaciones de tecnología sanitaria, qué son, para qué sirven, hacer una pequeña introducción, un contexto de en qué se usan, en qué situaciones nosotros las empleamos, quiénes las solicitan, qué se hace con estos estudios, con estos tipos de estudios. Bueno, empecemos por ver un poquito los vínculos entre la salud y la economía. Este es un cuadrito de la New England, de un paper de 2012, en el cual se contrasta la expectativa de vida al nacer de la población total con los años calendario. Y bueno, se ve que en el transcurso de la historia, conforme aumenta la expectativa de vida, bueno, aumentan, por otro lado, los gastos en salud, como vemos en este otro panel. Es decir, que es verdad que aumenta la expectativa de vida en las últimas décadas, pero también aumentan los costos en salud, como se puede ver como porcentaje del GDP. Acá se ve en este cuadro para diferentes países. Se ve aquí, bueno, en el caso de Estados Unidos, que por ahí el gasto total es un poquito mayor que en el resto de los países, pero en general en todos los países existe una relación lineal directa de aumento con el aumento de la expectativa de vida, aumento de salud, de los gastos en salud. Así que bueno, en realidad aparecen nuevas drogas, nuevas tecnologías que van ofreciendo ventajas clínicas estadísticamente significativas a un costo considerable. Es decir, que aumenta el conocimiento humano sobre las tecnologías y los productores de esas tecnologías, por un lado invierten en generarlas y por otro lado las ponen en el mercado a costos mayores, cada vez mayores. Por lo tanto, esas ganancias en salud, en beneficios clínicos, muchas veces se acompañan de aumentos considerables en costos. Esto es diferente para las diferentes categorías de enfermedades, pero particularmente grandes en cáncer, ¿no? Por ejemplo, vemos que en la última década la sobrevida del cáncer de colon se duplicó, lo cual es un logro fenomenal y va, como veíamos en la diapositiva anterior, en concordancia con el aumento de la expectativa de vida, pero a un costo importante, en este caso 320 veces para duplicar solo el doble la sobrevida, aunque sabemos que clínicamente es muy importante. Pero solamente para mencionarles que los costos en salud son cada vez mayores y los porcentajes del Producto Bruto Interno de los países que se gastan en costos directos de la salud son cada vez mayores. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué se necesitan este tipo de estudios? Porque el presupuesto es finito y debe ser compartido entre diferentes... es un solo presupuesto que tiene que alcanzar para todas las intervenciones. Entonces aquí está el dibujo gracioso de la frazada corta, ¿no? Que dice, si me cubro los pies, dejo al descubierto el cuello. Si me cubro el cuello, dejo al descubierto los pies. Eso quiere decir que no alcanza el presupuesto, que es la frazada, para lograr cubrir todas las nuevas tecnologías y todas las nuevas intervenciones que van apareciendo. Por lo tanto, hay que hacer algún tipo de jerarquización de las nuevas tecnologías, en el sentido de que tenemos que priorizar aquellas que más salud proveen para el conjunto globalmente y que lo hacen al menor costo. Eso es
ese es el sentido de las evaluaciones económicas de que existen. Esta es una diapositiva muy linda a partir de un trabajo de Coulier y colaboradores, en el cual ustedes ven un gráfico cartesiano en el que en abscisas está el gasto en salud y en ordenadas los beneficios por cada X cantidad de plata, acá son 1000 pesos o dólares o lo que quieran. Y hay una línea que marca el presupuesto que nosotros tenemos. Entonces va a haber una serie de intervenciones ranqueadas de mejor a peor que llegan hasta el presupuesto. Hasta acá podemos cubrir, hasta esta línea punteada podemos cubrir. Lo que está por encima no lo podemos, este es el umbral que hasta acá podemos cubrir, lo que está por encima no lo podemos cubrir, y estas intervenciones son las que finalmente quedaron ranqueadas de mejor a peor dentro de las que podemos cubrir. Después hay otras nuevas, las nuevas tecnologías, que habrá que ver si pueden entrar en esta canasta, es lo que el sistema cubre. Algunas son muy buenas y otras menos buenas. Las dos primeras, por ejemplo, son mejores que algunas de las actuales. Por ejemplo, esta que está bien altita es mejor que esta, porque provee más beneficios por menos plata. Y esta lo mismo, por ejemplo, es más beneficiosa que esta. Pero estas dos son peores que las actuales, porque proveen por la misma plata, supónganse que esta, menos beneficios clínicos. Entonces, ¿qué pasa con estas nuevas tecnologías que van surgiendo, algunas peores, otras mejores? Bueno, hay que evaluar si pueden ingresar dentro de la frazada que veíamos en la segunda diapositiva, que entra y que sale de la cobertura. Entonces, bueno, para que como la frazada es finita, para que entre una tiene que salir otra. Acá entró esta, que era muy buena, pero salió esta. Entonces ya deja de ser cubierta. Lo mismo si queremos... esto no sé qué es. Si queremos que ingresen estas dos, necesariamente tienen que salir algunas, ¿sí? Con lo cual se establece un nuevo umbral, porque ya tenemos intervenciones que hemos logrado incluir intervenciones que son muy buenas, dos intervenciones nuevas que son muy buenas, y ya nuestro nuevo umbral para este presupuesto quiere decir que vamos a cubrir tecnologías que tengan este beneficio en salud a partir de este nuevo umbral, ¿sí? Para esto nos alcanza. Entonces, si uno mira comparativamente lo que teníamos a lo que tenemos ahora, vemos que todo se corrió un poquito. Esto es lo nuevo y esto es lo que teníamos antes. Entonces, esto que ven amarillo es la ganancia neta en salud por el hecho de usar evaluaciones de tecnología sanitaria y evaluaciones económicas. Son beneficios para toda la población que derivan de una toma de decisión de incluir tecnologías que son más costo efectivas que otras que son las que salieron, ¿okay? Y de no incluir las nuevas que eran peores que las que ya existían. Hasta acá, ¿se escucha bien? ¿Se entiende bien todo? ¿El audio se escucha bien? Sí, el audio se escucha perfecto. 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 Seguimos entonces. A ver cómo vuelvo acá. Acá. Seguimos, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que las ETS y las evaluaciones económicas sirven para tomar mejores decisiones para ganar nueva salud. Ahora, ¿cuáles son los criterios o barreras para las nuevas tecnologías? Los primeros, los conocidos, eran, ¿no?, la seguridad. Drogas inseguras no entran en la cobertura ni en la consideración general de los países, los tomadores de decisiones. La eficacia, drogas poco efectivas no logran superar esta barrera. Y la calidad en la producción de la tecnología son las tres barreras tradicionales que los decisores consideraban en el momento de incluir una tecnología o no una cartera de cobertura. Ahora bien, hoy en día, a la luz de lo que vimos, hay que considerar además la costo efectividad que tenga con la eficiencia de la tecnología y el impacto presupuestario. La costo efectividad es si vale la pena
tiene que ver con si vale la pena pagar esta plata por estos beneficios. El impacto presupuestario responde a la pregunta de si nos alcanza la plata para cubrirlo. Son dos tipos de estudios que son relativamente nuevos y que ayudan en gran medida a tomar decisiones. Esta es la cuarta barrera, se conoce como la cuarta barrera y la quinta barrera. ¿Cómo prepararse para este escenario de aparición permanente de nuevas tecnologías? Esta es la miríada de tecnologías que van apareciendo. Algunas son terapéuticas, nuevas drogas, biológicos. Algunas son dispositivos médicos nuevos y un tercer grupo son los test diagnósticos, estudios que sirven para diagnosticar enfermedades, condiciones clínicas. Entonces, todo lo que va apareciendo, no todo tiene suficiente evidencia de efectividad. En realidad, si uno mira, la mayor parte de estudios que hay en Medline, en las bases bibliográficas, son estudios de baja calidad. No son estudios controlados, aleatorizados, y a veces las nuevas tecnologías apenas tienen algunas series de casos perdidas, con pocos pacientes. Entonces a veces no sirven para establecer que son costo efectivos, no sirven para establecer la efectividad. Y entonces cuando no hay efectividad de un beneficio clínico neto, entonces más vale no adoptarlas. Pero hay un subgrupo de estas nuevas tecnologías que sí tiene evidencia de efectividad, y de todas las que tienen evidencia de efectividad, aún hay que tomar la decisión de si cubrirlas o no. Y esto es estas últimas dos barreras que veíamos, la costo-efectividad y el análisis de impacto presupuestario, para ver si pueden ser cubiertas. Es decir, por un lado, no es lo mismo la evidencia para licenciamiento que la evidencia para cobertura. Es decir, que a veces el umbral para licenciar una droga puede llegar a ser más bajo que la evidencia que realmente se requiere en última instancia para cubrirla. Estas son 56 nuevas drogas oncológicas evaluadas por el NICE británico entre 2000 y 2008, y vemos que la mayoría se aprueba sin restricciones. Solo un 30% se aprueba con restricciones, y miren qué porcentaje pequeño de no aprobada o no aprobada para uso rutinario. Fíjense que el 80% tenía insuficiente evidencia de efectividad. Acá el 70 y pico por ciento había cuestiones no resueltas, el 70 y pico por ciento tenía cuestiones metodológicas y así. Es decir, fíjense que para un periodo dado de 15 años, solo el 20% tenía evidencia de alta evidencia o de alta calidad sobre costo-efectividad. Es un estudio que salió en 2009. Ahora, esto de la costo-efectividad que estamos hablando, el impacto presupuestario, tiene que ver con establecer cuánto de salud genera una intervención y cuánto cuesta. Acá está Charles Atlas, creo que es, en su calzoncillo, y los dólares. Entonces, bueno, las dos cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta para establecer la costo-efectividad. ¿Qué tanta nueva salud aportan? ¿Qué tanto beneficio clínico adicional? ¿Y cuánta plata más cuestan? ¿Qué intentan responder entonces las evaluaciones económicas, las ETS? Bueno, por un lado, como hablábamos, si la intervención vale la pena. Es decir, ¿cuánto más cuesta esta nueva salud? 320 pesos, 320 veces el costo para lograr el doble de sobrevida en cáncer de colon. ¿Y qué beneficio aporta? ¿No? Plata y beneficios clínicos. ¿Y cuáles son los envases o vehículos de estas evaluaciones económicas? Por un lado, pueden proceder de modelos, ¿sí? Hay diferentes tipos de modelos, de los cuales algunos son árboles de decisión, o cadenas de Markov, algunos otros son modelos dinámicos con simulaciones simulaciones de pacientes, simulaciones dinámicas, pero se basan en modelos, no en pacientes reales. Entonces ese es un tipo de base o vehículo en el cual puede venir una evaluación económica, o bien puede provenir de datos de la realidad o de estudios clínicos, por ejemplo, estos piggyback
estudios piggyback son evaluaciones económicas que anidan dentro de un ensayo clínico aleatorizado más grande, ¿sí? Así que estas son las dos modalidades en que podemos encontrar las evaluaciones económicas. Les diría que en su mayor parte eh, tienen que ver con modelos y en su mayor parte utilizan árboles de decisión o modelos Markov. ¿Mm? Entonces, acuérdense, tenemos una intervención A y una intervención B. Imagínense que la A es la control, la B es la nueva, y cada una tendrá su beneficio clínico y cada una tendrá su costo. Imagínense que se llama una droga nueva para la esquizofrenia. Bueno, este es el status quo, la A, y con su costo, el costo puede ser diferente para los pacientes, para los que pagan la tecnología, digamos, para los que tienen seguros de salud, o para el Estado, si uno considera el Estado. Es decir, para diferentes actores esta tecnología puede tener diferente costo, pero siempre está asociada a un cierto nivel de eficacia clínica, que en terreno nosotros llamamos efectividad, cuando se aplica a las poblaciones. Entonces cada intervención cuesta algo de plata, tiene su efectividad, y esa es la realidad. Y después está la nueva tecnología que se produce y tenemos que saber cuánto más cuesta y cuánta más salud aporta. Esa es la comparación fundamental de las evaluaciones económicas. Entonces, lo que surge es la razón de costo-efectividad incremental, que surge de restar lo que sale una tecnología frente a la otra. En realidad acá A es la nueva, ¿no? Y esta la B es la que ya estaba, y versus la salud que aportan. Costo, efectividad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de costo y cuál es la diferencia en salud de la tecnología nueva en relación a la vieja? Esta razón de costo efectividad incremental es la principal medida que recaban las evaluaciones económicas, particularmente las de costo efectividad, y que les quería traer a colación y resumir. Ustedes van a ver que hay un tipo especial lo vamos a ver más adelante, de evaluaciones económicas que se llaman de costo-utilidad, en el cual se usa esta medida QALY, que es año de vida ajustado por calidad. Así que bueno, es una medida única que sirve para medir varias enfermedades, que incorpora la calidad de vida. Y bueno, hay una plata por cada QALY ganado, por cada año de vida en salud perfecta que nosotros ganamos, que eso se llama ajustado por calidades, que es cuánto sale en pesos cada año que ganamos en perfecta salud, que es el QALY. Ok, entonces si uno lo grafica, acá arriba dice costo y acá efecto. Efecto es la salud, los beneficios, y el costo es lo monetario. Entonces ve como 4 cuadrantes, ¿no? Un primer cuadrante donde el tratamiento nuevo es más efectivo, ¿sí? Otro, para este lado están los menos efectivos, para este lado del eje están los más costosos, y para este están los menos costosos. O sea, esto es costos, esto es beneficios en salud, y como les decía, veíamos 4 cuadrantes. Entonces, digamos, las nuevas tecnologías se pueden ubicar en alguno de los 4 cuadrantes. Entonces, bueno, puede pasar que el nuevo tratamiento se ubique en este cuadrante, en donde el nuevo tratamiento es menos costoso y más efectivo. Entonces, no hay mucho que pensar. Si es menos costoso y más efectivo, domina al tratamiento existente, comparador, en el cual estamos comparando y efectuando la evaluación económica. En ese caso no hay mucho que decidir, directamente la adoptaríamos la nueva tecnología, pues es menos costosa y más efectiva. Tampoco ofrece mucho problema este otro cuadrante en el cual la nueva tecnología queda dominada, es decir, que es más costosa y menos efectiva. Si algo es más costoso y menos efectivo, técnicamente lo descartamos. Ahora, estos dos cuadrantes son los que ofrecen
mayores desafíos y en el cual se inscriben varias de las evaluaciones económicas. Por un lado, ¿qué pasa cuando el nuevo tratamiento es menos efectivo y menos costoso? Está bien, es menos efectivo, pero es menos costoso, o sea que a la larga puede hacernos ahorrar dinero y el dinero que se ahorra se puede invertir en otras intervenciones para otra gente. ¿Y qué pasa con este otro cuadrante? Donde aparecen la mayoría de las nuevas drogas, donde el tratamiento es nuevo, el nuevo tratamiento es más efectivo y más costoso. Pasa particularmente con las drogas. En áreas como cáncer, enfermedades neurológicas, donde hay hepatitis, donde hay muchos avances y realmente hay drogas muy efectivas que hacen ganar a la gente muchos qualis, muchos años de vida ajustados a calidad o inclusive años de vida, pero que son más costosas. Entonces toda la discusión se revuelve alrededor de estos dos cuadrantes. Si desinvertimos, si adoptamos intervenciones que son un poquito menos efectivas pero mucho menos costosas, o bien incorporamos nuevas drogas más efectivas, más costosas, a riesgo de tener que elegir y perder algunas de las que ya estaban. Así que bueno, les quería presentar esto esto se llama cuadrante de costo-efectividad, el plano de costo-efectividad digo, y tiene sus 4 cuadrantes y es muy importante que lo conozcan. Ok. Por otro lado, quería comentarles los tipos de evaluaciones económicas. Por un lado están las evaluaciones económicas completas, son aquellas que comparan dos o más alternativas y fundamentalmente además tanto en términos de costos como en consecuencias. Entonces, para el caso de la droga de la esquizofrenia tenemos la droga que se venía usando y la nueva droga, esas son las dos alternativas. Y en ambas se evalúan, por un lado, los costos y las consecuencias en salud. Entonces va a haber un grupo de pacientes, la intervención y outcomes o resultados van a ser clínicos y de costos. Los dos tipos de outcomes van a ser considerados porque nuestro análisis prevé la evaluación de estas dos cosas. Estas son evaluaciones completas. Después hay otras evaluaciones incompletas que analizan, por ejemplo, solo costos o solo consecuencias, pero no incorporan ambas a la vez. Entonces son incompletas. Ahora bien, las completas están los análisis de costo-minimización, los análisis de costo-efectividad, de costo-utilidad, de costo-beneficio y de costo-consecuencia. Los análisis de costo-minimización tienen que ver con comparar intervenciones que se sabe que son equivalentes en cuanto a su efectividad, pero una es más barata que la otra. Entonces, toda la idea de la evaluación económica es ver qué tanto más barata es la nueva alternativa versus la que ya está y que son equivalentes en cuanto a su efectividad. Los estudios de costo-efectividad son, los que veníamos viendo, son aquellos, su tipo de evaluación económica completa en el cual las unidades de beneficio son unidades naturales, por ejemplo, años de vida, infartos, internaciones, son unidades naturales. Los de costo-utilidad incorporan la dimensión de salud y se utiliza el QALY. Los estudios de costo-beneficio, en lugar de unidades naturales o QALYs, expresan los beneficios en términos monetarios. Es decir, a este costo, ¿cuánta plata me ahorro en internaciones o cuánta plata me ahorro en infartos? Finalmente, los de costo-consecuencia son estudios que miran a varias consecuencias a la vez, usualmente económicas, de una intervención y que dejan mucho a decidir al tomador de decisión porque es como una información menos digerida. Imagínense si fuera para hiperplasia prostática benigna una droga, bueno, ¿cuánto cambia por un lado el score IPSS? ¿Cuánto se ahorra en flujometrías? ¿Cuánto se ahorra en visitas al urólogo? En fin, varias outcomes a la vez. Pero por lejos, las más usadas son las dos primeras, ¿no? Costo-efectividad, costo-utilidad. Y les diría en tercer lugar la de costo-minimización, porque son maneras de que el decisor puede comparar rápidamente
diferentes intervenciones, porque los resultados son los mismos. Es decir, cuando uno tiene plata y qualis, por ejemplo, puede fácilmente comparar diferentes alternativas de una manera muy gráfica y muy contundente. Entonces, los de costo-efectividad, para ejemplificar un poquito, son dos esquemas de prevención de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, y los de costo-efectividad evaluarán la plata por cada caso evitado. ¿Se acuerdan esto de las unidades naturales que charlábamos de costo-efectividad? Plata ahorrada por cada caso evitado. Los de costo-minimización, partimos de que los tratamientos son equivalentes en cuanto a eficacia y seguridad, y lo que tratan de ver es cuánta menos plata cuesta la nueva versus la vieja. La costo-efectividad, una medida única entre las alternativas, y unidades naturales, años de vida, casos detectados, infartos, esto que charlábamos recién. Las unidades laterales, pues un infarto como en este caso, o cuántos cánceres pulmonares ahorramos, o la hemoglobina glicosilada como indicador de diabetes, del control de la diabetes, en cuánto baja la hemoglobina glicosilada con una tecnología versus con la otra, o cuántos episodios de TDP, o la sobrevida en años, o en cuánto varían los valores de colesterol bueno y malo, el HDL y el LDL. Son todas unidades naturales que son consideradas como marcador de beneficio clínico en las evaluaciones económicos de tipo de costo-efectividad. Entonces, un poco lo presentábamos en las diapositivas previas, la razón de costo-efectividad incremental, el ISAR, en inglés es ISAR, Incremental Cost Effectiveness Ratio, tiene que ver con el plano de costo-efectividad, el costo y la efectividad, y marca las diferencias en costos y las diferencias en efectividad. El costo de la nueva versus el costo de la vieja sobre la efectividad de la nueva menos la efectividad de la vieja. Muy importante que lo conozcan. Y tiene una pendiente. Entonces, veamos por ejemplo un ejemplo, sangre oculta en materia fecal. Acá hay casos detectados y costos por cada 10.000 pacientes. Acá hay 10.000 sujetos, 72 casos asintomáticos de cáncer de colon, y se ven los diferentes tests, cuántos casos detecta y cuántos costos detecta. Entonces, se ve que el 6 es la opción más efectiva porque detecta 71 casos a un costo promedio de 2.451. ¿Sí? Este es un ejemplo para mirar esto de la costo-efectividad. Si uno hace las cuentitas, va a ver que, digamos, los diferentes test tienen diferentes niveles de detección de casos y diferente costo, y puede evaluar la tasa de costo-efectividad marginal. Son todas cuentitas que hacen decidir cuál test es más costo efectivo que otro. Por el otro lado, el plano de costo-efectividad expresa, en este caso de la sangre oculta en materia fecal, cuántos test vale la pena hacer, y vemos que a partir de 70 casos diagnosticados ya el costo pica, se va para arriba. Así que más o menos un test que logre diagnosticar en este rango logra el máximo de costo efectividad. Bien, el otro algo está fallando aquí. Ahí va. El otro tipo de evaluación económica es la de costo-utilidad, en la cual yo les decía que evalúa los qualis o años de vida ajustados por calidad. Es otro tipo de evaluación económica completa. Entonces la plata por cada quali.
estos de costo-efectividad, perdí el cursor, pero bueno, los de costo-utilidad, que también pueden ser DALIs, que es estos de años de vida saludables o avisas, que incorporan la dimensión de la discapacidad, no solamente la calidad, son beneficios plausibles de ser medidos en este tipo de estudios de costo-utilidad. Y los otros dos que veíamos era el de minimización y el de costo-beneficio y costo-consecuencia, que no están aquí en esta plaquita. Acá, ahí abajo. Muy bien. A veces hay métricas combinadas de costo-utilidad que reconocen dos dimensiones, la salud, la duración y la calidad. ¿Sí? Ariel, perdón, Sí, interrumpo. Creo que sí. dejamos de ver la presentación todos, o no sé si seré solo yo, pero en el chat veo que alguien más también le ¿A parece. dónde empezaron, dónde dejaron de verla? Creo que dejaste de Ah, ah, compartir tu pantalla. A ver. Eh, porque alguien empezó a compartir. Sí, perdonen que aprovecho la interrupción para Sí. pedirles a todos los que están allí yo estoy cerrándole el micrófono a todos porque realmente cuando se entra y así está en silencio, así se deje abierto, causa una interferencia importante. Disculpen que les cierre a todos un poco maleducado, pero es para que se escuche bien. Y lo mismo, no abrir el micrófono mientras esté la presentación aún, y no darle a la pestaña que dice New Whiteboard o nueva pestaña, porque se pierde la presentación de Ariel. Gracias y qué pena. Bueno, no sé si alcanzaron a ver el ejemplo de sangre oculta. No sé en qué punto se perdió. Robin. Retomar desde el de sangre oculta. Desde ahí arranca, ya se había Ok, visto esa, pero ok. cuando se termina. Desde ahí, Eso. perfecto. No, esto es simplemente para mencionarles que ese estudio del 1975 establecía que aquellos estudios que podían detectar 71 pacientes o 72, ya el costo pasaba a ser mayor, y dejaban de ser costo efectivas. Y después, bueno, veíamos en los estudios de costo-utilidad. Yo un poco les quería mencionar estas otras métricas que por ahí no son tan conocidas como las unidades naturales, como son los QALYs y los DALYs, pero que son muy útiles en las evaluaciones económicas. Por un lado, los QALYs, que miran los años de vida ajustados por calidad, es decir, los años preciosos, los años de vida que no tienen problemas. ¿Cuántos de esos años que no tienen problemas podemos ganar y a qué costo? Eso miran los estudios de costo-utilidad. Pero la otra métrica son los DALYs, que los ven ahí, acá. Los DALYs, que es los Disability Adjusted Life Years, o avisas en castellano, y entonces esos son los ajustados de los años de vida saludables que se pierden por las intervenciones. Las evaluaciones económicas pueden usar una métrica u otra, no hay una, digamos, no está claro cuál es mejor que otra, pero son dos métricas posibles que ustedes tienen que conocer. Esto de ajustar los años de vida ganados por calidad, entonces se incorpora la calidad de vida y la duración. Es decir, imagínense que esta es la máxima calidad de vida. Entonces, ¿cuánto vivimos? Este año se vivió con 100% de calidad de vida, este segundo año con un 70%, porque quizás hubo enfermedades, con un 90%, y así. Estos son los años de vida ajustados por calidad, o los ABAC, como les decíamos, y los de discapacidad, en lugar de calidad, vemos discapacidad, se llaman DALYs o avisas. Son digamos, dos métricas en salud pública muy importantes que hacen a las evaluaciones de costo-utilidad. Por otro lado, es importante en las evaluaciones económicas siempre consignar la perspectiva que se usa. La perspectiva quiere decir desde dónde se mira la evaluación. Puede ser
desde el rol del Estado, del gobierno que tiene que financiar tecnologías para toda la población, o desde la perspectiva de un hospital o proveedor que tiene que evaluar la incorporación de una tecnología que solamente se va a aplicar al hospital, ¿eh? O desde la perspectiva del paciente que tiene una serie de costos particulares, o bien desde la sociedad toda. Entonces, digamos, eh, es diferente lo que evalúan las perspectivas en cuanto a los costos. Por ejemplo, a un financiador de salud, sea del Estado o sea un seguro de salud, quizás no le importa tanto los gastos de bolsillo que le toca pagar al paciente, porque bueno, él tiene que financiar los costos directos de la tecnología, pero no los costos indirectos, como puede ser lo que le cuesta al paciente ir al hospital, o lo que le cuesta en términos del día que dejó de trabajar, o que necesita un cuidador para el hijo y le tiene que pagar al cuidador para poder ir al hospital. Eso no lo consideran los financiadores. Entonces, esos costos de bolsillo no se consideran dentro de los costos a evaluar en la evaluación económica para esa tecnología, si es que es de la perspectiva del financiador. En cambio, si miramos de la perspectiva del paciente, sí nos va a interesar el costo de bolsillo. Eh, digamos que hay diferentes sets de costos que son incorporados dentro de la evaluación económica de acuerdo a la perspectiva que se tome. En general, la mayor cantidad de evaluaciones económicas toma la perspectiva del financiador, ¿sí? O third party payer, también lo van a encontrar en inglés. Pero cada vez más existen evaluaciones económicas que toman en cuenta los costos para la sociedad toda. Y a veces hay como los costos indirectos son muy importantes y hay que considerarlos. Varios ejemplos, ¿no? Pero imagínense, en tabaco uno puede considerar los costos directos por la atención al cáncer de pulmón causado por el tabaco o al infarto causado por el tabaco, pero también debería considerar los costos indirectos de los pacientes que tienen que desplazarse al hospital, los costos del humo a terceros, el humo de segunda mano, en fin, hay diferentes perspectivas que hay que tener en cuenta y hay que definir y reportar cuando se hace una evaluación económica. Otros ingredientes de las evaluaciones económicas son el descuento, por ejemplo, que el descuento tiene que ver con calcular cuál es el valor actual de algo que sucede en algún momento en el futuro. Imagínense costos, no es lo mismo 100 pesos ahora que lo que pueden valer 100 pesos dentro de 20 años. Imaginemos que no existiera la inflación, ¿no? Pero allá lejos en el tiempo quizás no vale tanto como la gente considera que vale ahora. Lo que vale ahora se llama valor presente neto, ¿sí? El valor presente neto o valor actual, tanto de un costo o de un quali futuro, dependerá de cuán lejos en el tiempo se los obtenga. Esto de más vale pájaro en mano que 100 volando. Los 100 volando son los años, los beneficios que se van a recabar en el futuro, o los costos en los cuales se va a incurrir en el futuro. Entonces, para los pagadores, vale más los beneficios que se logran ahora que los que se logran en el futuro, y vale más la plata de ahora que la plata del futuro, ¿sí? Y hay fórmulas para calcular este descuento que se llama, y normalmente se usa el 3%, y para Latinoamérica a veces se usa el 5%. Entonces, cuando ustedes tienen que expresar el costo de eventos que suceden a 10 años, a 20 años, bueno, tienen que aplicarle el 3% porque vale menos, ¿sí? Así que bueno, ese es otro ingrediente importante de las evaluaciones económicas. Muchas veces cuando se expresa la costo-efectividad, se expresa descontada, ¿sí? Se llama así, descontada. Muy bien. Bueno, miremos el plano de efectividad para una intervención en el cual hay una mínima mejora en la efectividad. Recuerden que este era el de la efectividad y este es el de los costos. Entonces hay una mínima
mejora en la efectividad y un gran aumento de los costos. ¿Sí? Y esta otra tiene una importante mejora en la efectividad, pero con un mínimo aumento de los costos. Obviamente, esta que está más acostadita, más cerca del eje X, es la más costo efectiva, no hay que ser demasiado avispado. Esta está, si bien están dentro de este cuadrante que nosotros habíamos dicho que era de los que necesitaban evaluaciones económicas, es diferente esta que esta. Esta seguramente es mucho más costo efectiva que esta otra que incurre en mayores costos para un pequeño aumento de la efectividad. Hay como una diferencia de pendiente, ¿no? Y esa pendiente tiene que ver con lo que nosotros llamamos umbral. ¿Sí? El umbral es más o menos una línea hipotética que se traza y que tiene que ver con cuánta plata está dispuesta a pagar el financiador o el Estado para lograr una unidad de beneficio. En el caso de años de vida, en este costo-efectividad, ustedes ven que sale algo de, para 0,25 años de vida sale 40.000 pesos. En cambio acá, para 3 años de vida, sale 3.000 pesos. ¿Se dan cuenta cómo las evaluaciones económicas ayudan a decidir cuáles intervenciones son mejores para cubrir? Normalmente esta línea hipotética que yo les comentaba, que se llama umbral, se consideraba dentro de los... tenía que ser como menores a 3 PBI per cápita. 3 PBI per cápita es Producto Bruto Interno per cápita. Para los diferentes países es diferente, ¿no? Pero en el caso de Argentina debe estar en $11.000, ¿no? PBI per cápita. Y entonces, normalmente se consideraba que si estaba por debajo de un PBI per cápita, la intervención era muy costo efectiva, que podría coincidir con esta, digamos, con esta que estamos viendo verde. Si está entre 1 y 3 es costo efectiva, y si es mayor a 3 PBI per cápita es no costo efectiva. Esto es diferente en los diferentes países. Normalmente para Inglaterra se tomaban libras y 30.000 libras, pero estudios más recientes informan que los umbrales podrían ser menores. Les diría un PBI por quali o menos. Es un estudio que hizo Andrés, Federico y Sebastián García Martín, que un poco explora esta cuestión de cuáles tienen que ser los umbrales o cuál es una fórmula alternativa para calcular los umbrales en diferentes países de la región. Muy bien, entonces, sigamos comparando intervenciones. Nosotros vemos aquí una intervención en la cual para un año de vida nosotros gastamos 10.000. 10.000 por año de vida ganado. En cambio, para esta otra verde son 30.000 cada uno y medio, son 20.000 por año de vida ganado. Entonces, fíjense cómo compara una intervención versus otra. ¿Sí? 10.000 versus 20.000 por año de vida ganado. Obviamente, esta que está más acostadita es más costo efectiva. ¿Sí? ¿Cuál es la costo efectividad? Bueno, 10.000 versus 20.000. ¿Cuál es el umbral de voluntad a pagar? Bueno, imagínense, este es el umbral que yo les comentaba en la diapositiva previa, que es la voluntad de pagar del financiador, ya sea el Estado, el gobierno o la obra social. Digamos que hasta acá, esta es la línea que demarca hasta dónde se va a pagar la intervención. Entonces, bueno, vemos que esta intervención de 10.000 por año de vida ganada queda por debajo del umbral y esta queda por arriba. Entonces, la evaluación económica que hicimos ayudó a demarcar cuál intervención vale la pena pagar, que en este caso es la roja, ¿sí? Esta. ¿Es menor que el umbral? Sí, es un menor. Si alcanza el presupuesto, adoptar. Si alcanza el presupuesto, ¿sí?
Esta otra, 20.000 por año de vida ganado, si nuestro umbral es este rojito, queda por fuera. No sería costo efectiva para este país o para este pagador, entonces la descartamos. Ahora bien, es importante mirar esto de si alcanza el presupuesto. ¿Se acuerdan las barreras? La quinta barrera era el análisis de impacto presupuestario. Después veremos, ok, vale la pena, es costo efectivo, pero hay que ver si lo podemos pagar. Si el sistema se banca a pagarlo. Y para lograr establecer eso están este otro tipo de estudios que se llaman los análisis de impacto presupuestario. ¿Sí? Si es mayor, aunque sea costo efectivo, si es mayor que nuestro presupuesto, hay que rechazarlo. Entonces estos estudios ayudan a este tipo de decisiones. Esto es un análisis de, bueno, son diferentes umbrales y diferentes tecnologías que se terminaron cubriendo en azul o no cubriendo en rojo. Entonces, ustedes ven que más o menos por acá hay un equilibrio que es 30.000 libras. Y este es el umbral que tradicionalmente tomaba el NICE para las decisiones. 30.000 libras por quali. Ese es un umbral. Entonces, todo lo que caía por debajo de 30.000, que es esta línea roja, tendía a ser cubierto. Todo lo que es por arriba tendía a no ser cubierto. Entonces, esto que yo les comentaba de análisis de impacto presupuestario también se conoce como Budget Impact Analysis. Y muchas veces la industria farmacéutica o quien paga la tecnología o el test diagnóstico realiza este tipo de impactos. Ahora, dentro de la decisión, el costo por quali no es el único factor. De hecho, hay muchos países que no adoptan el costo por quali como medida para decidir si cubrir o no, sino que hay otros aspectos a considerar. Es decir, por un lado hay que ver los grupos para los cuales va esa tecnología. No es lo mismo poblaciones vulnerables, mujeres, ancianos, pacientes terminales, en los cuales quizás se le da mayor valor social que otros que se les da menor valor social. Entonces, puede ser que el costo por quali para, para los subgrupos de mayor valor social sea un poquito más alto o sea más permisivo en cuanto a este umbral, y para otros grupos con menor valor social el valor por quali sea menor. Es decir que hay más cosas que tienen que ver con la decisión. La carga de enfermedad tiene que ver, o sea, si ustedes miran intervenciones para condiciones que son muy pesadas en la sociedad, que causan mucha carga de enfermedad, como puede ser, imagínense la lumbalgia, el alcoholismo, la depresión, la enfermedad cardiovascular, tienden a ser ponderadas con mayor valor social, y entonces los decisores tienden a ser más elásticos. El grado de innovación es otra cuestión a tener en cuenta, y los beneficios sociales más amplios. Bueno, estos son algunos recortes estadísticos que tienen que ver con cuál es el impacto en los medios de algunas de las decisiones que tienen lugar. Esto es el NICE británico, ¿no? En los cuales a veces, haciendo caso de estas medidas de libras por quali, a veces se dejan tecnologías afuera, y a veces son tecnologías para cáncer, ¿no? Entonces dice acá condenado a una muerte temprana, o otra droga demasiado importante para Gran Bretaña, o ¿cómo es? Dejar de lado los pacientes con cáncer, no sé la palabra. Entonces, hay un caso muy lindo que lo pueden googlear y ver
sobre una droga que se usaba para mieloma en Gran Bretaña, que se llama la lenalidomida, que es un sucedáneo de la talidomida. Generó muchísimo revuelo, y el caso pasó a las cámaras, en los cuales no era costo efectiva bajo los estándares estos que estábamos charlando para el NICE. Y sin embargo, la gente pensaba que los pacientes con mieloma, que por un lado es una enfermedad hematológica con cierta frecuencia y por otro lado es un grupo de pacientes terminales con gran ponderación social, los pacientes se quedaban sin esta droga, cuyo umbral era mayor a 30.000, y bueno, finalmente se generó un movimiento a favor de incluirlo o de valorar diferente el quali en pacientes terminales. Ahí está este libro, Terrible Beauty, que es una pequeña historia del NICE, de Apple, y digamos, si lo pueden conseguir está buenísimo para leerlo, y cuenta un poco la evolución de las decisiones y la incorporación también en el subgrupo que decide si una tecnología es finalmente cubierta o no, la incorporación de las partes interesadas, ¿no? Los stakeholders, como se dice en inglés, que quizás son por un lado los productores de la tecnología, de la industria, y escucharlos en la mesa, escuchar sus razones de por qué sí, por qué no, y cuánto se gasta y por qué es importante, a los pacientes, la voz de los pacientes, y a la voz de los reguladores. Y entonces, el hecho de incorporar diferentes actores en la decisión del NICE enriquece la decisión de costo efectivo. O sea, no es algo muy rígido esto de los umbrales, está sujeto a revisión permanente, y varía de país en país, porque por ejemplo países como Estados Unidos no son tan partidarios de usar la plata por quali como medida de un umbral o digamos, de decidir o no incorporar una tecnología a un país, al paquete, a la canasta de cobertura de un país. Así que bueno, en conclusión, digamos, los sistemas de salud están usando nuevas reglas de decisión general, a la cabeza Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania. Y estas nuevas reglas de decisión tienen que ver con evaluar cuánta plata sale en los beneficios y poder así comparar las intervenciones. Y entonces ahí se hacen importantes los estudios de costo-efectividad, las evaluaciones económicas en general. Tradicionalmente se decidía por esto, por calidad, por seguridad y por eficacia, las primeras tres barreras. Y las más recientes son estas, ¿no? La eficiencia, el impacto presupuestario. Las evaluaciones económicas son utilizadas o hasta exigidas en muchos países del mundo para la incorporación de un... creo que pueden haber perdido la... Perdón, a ver si están viendo, quizás perdieron el... Alguien, Benito, will stop sharing. Benito. Ok. Les decía que cada vez son más requeridas como requisito las evaluaciones económicas para poder ser incorporada una tecnología a la cartera de cobertura. Las ETS en general focalizan en aspectos de efectividad y seguridad y plantean un poco cómo es el panorama de cobertura en el mundo, y las evaluaciones económicas evalúan el valor relativo de las nuevas tecnologías en relación a las anteriores, como veníamos viendo. Y el análisis de impacto presupuestario es complementario y evalúa el impacto en el mundo real, es decir, cómo cae dentro de los presupuestos de los financiadores esta nueva tecnología, si va a poder ser cubierta, si no, cómo cae, cómo impacta, va a poder ser cubierta, si no. Es decir, que las evaluaciones económicas pueden servir para ayudar a la toma de decisiones de precio, indicación, cobertura y reembolso. Así que bueno, eso quería darles un primer paneo inicial de una introducción a las evaluaciones económicas y cuáles son los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta. Repasar cuáles son los tipos, mostrarles lo que es el plano de costo-efectividad,
mostrarles aspectos importantes como son el descuento, la perspectiva que se utiliza, las medidas que se utilizan, esto de las unidades naturales, los QALYs, los DALYs, y decirles que además existen listas de cotejo a la hora de evaluar, por un lado, la calidad y el reporte de las evaluaciones económicas, como es el Cheers. Ahí Martín Cañas, yo no sé si les dio o les va a dar ahora la lista de cotejo Cheers, que les recomiendo que miren, que tiene que ver con cómo se reportan las evaluaciones económicas, la calidad de reporte. Y por el otro lado, hay otras lecturas que tienen que ver con scores de calidad. Les recomiendo que miren la fuerza de tareas de ISPOR sobre evaluaciones económicas, que tiene información muy interesante. Martín. Muchísimas gracias, Ariel. Muy claro. Sí, ya envié todo el material, los 2 artículos de Federico Gustowski y también el Cheers, los envié. No sé si todos alcanzaron a ver la dirección de contacto de Ariel, así que la voy a pegar en el chat, así todos lo tienen. Ahí está, Ariel Bardacci, y tienen ahí también el tweet, la cuenta de tweets y la web del IEX. Bueno,